está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. El día más feliz de mi vida es cuando esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con un amigo mío, Paulo Carreño King, que además de todo está estrenándose como subsecretario para América del Norte aquí, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Qué gusto, Paulo! Igualmente, querida Viviana, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, y qué gusto poder platicar contigo además. Pero vamos a platicar de ti para que la gente te conozca al Paulo, que poca gente tiene la oportunidad de conocer. Vienes de una familia de personajes cultísimos, preparadísimos. Tu padre, bueno, ha estado en todos los puestos habidos y por haber y ha sido un gran ejemplo, ¿no? Mi padre, en efecto, pues para mí es una figura no solo de enorme cariño, Don de enorme Pepe Carreño aprecio. Carlón. Don Pepe Carreño Carlón, conocido en mi casa como el abuelo Pepe, pero en efecto es una persona muy querida, muy apreciada, no solo desde luego por el bagaje, como dices tú, cultural, por la experiencia que tiene, sino por la enorme cercanía que tiene con nosotros, con toda su familia y la enorme sencillez con la que se conduce. Yo creo que ahí está buena parte del ejemplo que nos da. Un experto en comunicación, pero tu madre también fue periodista. Así es, y en cierta medida lo sigue siendo. Yo no sé si alguna vez dejas de ser periodista, eso ya me lo contestarás tú. Lo traes en la sangre. Pero en efecto, pues los dos son de trayectoria de periodistas. Mi madre yo creo que inició pues en los años 60 con la revista Claudia, entonces, y de ahí, sobre todo en radio educación particularmente. Mi padre, que empezó en el periódico El Día, y de ahí, pues yo creo que le quedan pocos periódicos por haber transitado, lo mismo como articulista que como directivo. El 1+1, La Jornada, El Universal, El Nacional, desde luego, Crónica, en fin. Yo, si pudiera resumir mis recuerdos en efecto de la infancia, son siempre pues escuchando máquinas de escribir de las que antes había. A tu público juvenil a lo mejor no vas a ver de qué estoy hablando, pero antes se oía cuando tecleaban y del olor a tinta y del olor y del sonido de las grandes imprentas. Pero sobre todo aprendes mucho de una familia, sobre todo de una madre, porque en esas épocas, la verdad, bueno, somos de la misma generación, Pablo y yo, muy pocas de las mamás de nuestros amigos trabajaban. En efecto. Y yo creo que pues ahí tenemos un muy buen ejemplo, ¿no? de lo que cada vez es más México que tenemos y que yo creo que debemos seguir trabajando para que haya esa equidad, por ejemplo, laboral, no solo en las oportunidades de trabajo, sino también pues, en las oportunidades de salario por el trabajo. Bueno, pero eso todavía estamos alejados de eso, en todos los rubros, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, ¿tu mamá lamentablemente cómo le hacía para poder estar escribiendo, estar en sus programas y todo, y al mismo tiempo estar en casa con ustedes? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que tú la podrías contestar mejor. La verdad es que se las arreglaba, ¿no? Yo soy muy afortunada porque la verdad es que los espacios de tele se acortan y finalmente te termino escribiendo desde la casa, pero muy pocas mujeres lo pueden hacer. Así es, y en todo caso lo que tendríamos que hacer es generar condiciones para que lo puedan hacer más. Pero pues en esas épocas, como todavía hay en algunos casos, en estas, pues tenía que adecuar sus horarios de trabajo a eso, ¿no? Bueno, Pablo, yo te conozco de la adolescencia y la verdad que no eras tan desastroso para estar con una mamá que trabajaba, un papá también, te portabas bastante bien. Razonablemente bien, qué bueno que tengas ese recuerdo. Yo también así me recuerdo. Divertido, muy amiguero. Eso lo sigo siendo. Amigo de mis amigos como tú, desde luego. A ver, Pablo, ¿alguna anécdota divertida de la preparatoria? Esas mejor hay que dejarlas fuera. Ay, cuéntanos una que se pueda contar. No todas se pueden contar. Pues mira, de la preparatoria, caray, a lo mejor, mira, un par de anécdotas divertidas en la preparatoria en la que estaba. Una preparatoria activa, sobre todo de vínculo muy importante con la izquierda mexicana en ese entonces, el Centro Activo Freire primero. Y tenía maestros muy interesantes,
uno de los cuales a lo mejor en la clase de pintura era Gabriel Orozco. Y lo recuerdo no solo como un muy buen maestro, no sé si, y es más, creo que sí sé que al menos en mi caso, no me supo transmitir todos sus conocimientos, lo recuerdo también como un gran amigo y un muy buen jugador de fútbol. ¿Tú también hacías ejercicio, no? Deportes y cosas así. Sí, cosas así y deportes también. Fútbol americano, jugué, béisbol, fútbol, bastante mediocre en casi todo, en lo que relacionado con los deportes, tenis, desde luego. ¿De adolescente te gustaba cocinar todavía? A la fecha me gusta mucho cocinar, de hecho sí. Pero desde chiquitito, y sabes de comida y sabes de vinos y... Bueno, como buen dragón, en efecto me gusta el tema de la comida y como buen dragón también me gusta el tema de la cocina. Me divierto mucho además. Alguna vez pasé por una clase de cocina en donde destacaba mucho el maestro, que es de las pocas actividades que tiene el ser humano donde involucra los 5 sentidos. Y en efecto, y eso quizá lo hace tan placentera, tan gozosa en la parte, desde luego, del proceso, pero también pues, del terminado, que es comerse lo que uno cocina. Pablo, terminando la prepa te vas a la Ibero, estudias administración y luego estudias ciencias políticas, ¿no? Derecho. Estudié Derecho en la Ibero. Y después fui a hacer una maestría de Derecho Internacional Público. Eso fue en Europa, ¿no? En Leiden, en Holanda, donde está la Academia de Derecho Internacional y donde tuve pues, el privilegio de hacer este posgrado. El privilegio porque, paradójicamente, es decir, con la responsabilidad que tengo hoy en la Subsecretaría de América del Norte, era justamente un estudio comparativo en materia de derechos humanos entre lo que estaban haciendo en ese entonces en Europa, que era la Comisión Europea de Derechos Humanos, y lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, Pablo, para los chavos, los jóvenes que nos están viendo, a mí me queda claro que tú te trazaste como, tengo que hacer A, B, C para poder hacer esto. Pero es muy difícil saber a lo que te quieres dedicar a los 18 años. ¿Cómo fuiste trazando este recorrido? Yo creo que lo vas descubriendo. Hombre, no me atrevo a dar consejos que no me piden directamente, pero mi experiencia fue mucho más de ir descubriendo aptitudes, gustos, desde luego, pasiones, irlas siguiendo, ¿no? De repente, a lo mejor, el término de sigue a tu corazón, traduzcámoslo a síguelo a tu instinto, sigue qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te produce satisfacciones, y eso te va a ir dando eventualmente para qué eres bueno, porque eventualmente la repetición de hacer algo y hacerlo bien, pues te va poniendo en el camino de una verdadera profesión, es decir, cuando te vuelves un verdadero profesional en algo. Y así yo recuerdo que fue desde, en efecto, muy joven. Y tú te convertiste en un profesional de la comunicación, que la verdad era lo que siempre se platicaba en tu casa. Pero han pasado muchas cosas. Antes de entrar al gobierno, tú estuviste añísimos en el sector privado. Es más, hace que empezaste en el 2000 tu consultoría. ¿Cuántos años tenías cuando lo hiciste? Bueno, yo regresé de la maestría en el 98, es decir, yo tenía 27 años, no, perdón, sí, 27 años, y ahí empecé a trabajar en una agencia de relaciones públicas, una agencia global de relaciones públicas, y eso me puso en contacto con distintas empresas, sobre todo el sector privado, pero también algunos clientes del sector público, y desde luego me puso también en la sintonía de empezar a conocer un poco cómo funcionaba la comunicación, lo mismo en el sector público que en el sector privado, las combinaciones que se podían hacer y demás. Y la posibilidad de trabajar en ese entonces con un cliente, un Banco Nacional de México, que a mí siempre pues, me parecía un proyecto retador por todos los órdenes, por la pertenencia que tiene en México para los mexicanos, etcétera, me puso en la disyuntiva de seguir en esta agencia global o cambiar a un modelo más pequeño de la propia agencia. Entonces te vas de director de comunicación
a Banamex, imagínate, es una empresa amplísima y lo que hay que hacer es importantísimo. Es además de una enorme satisfacción, querida Viviana, porque te permite estar en contacto, en primer lugar, con muchísima gente, los clientes, en segundo, con una audiencia muy importante, que son los empresarios que formaban y que forman, en cierta manera, el banco, con un socio que es el banco norteamericano, Citigroup, y a su vez la red de relaciones que tenía en Washington, Nueva York. Eso realmente me ayudó muchísimo a dimensionar que la comunicación no solo es la tradicional a través de los medios tradicionales, sino es el contacto con comunidades, el contacto con autoridades, el contacto con el Congreso. Y esa experiencia yo creo que a mí no solo me sirvió mucho, fue gratísima porque conocí gente que a la fecha quiero y que estoy seguro que tendré entre los más queridos en el futuro, y me permite también pues ver desde otra óptica lo que ahora tengo que instrumentar desde la subsecretaría en la que estoy. Ahora, y después de tantos años en el sector privado, te vas al sector público y empiezas a trabajar directamente en Pinos. Sí, eso fue, digamos, si yo hubiera apostado a que sí iba a ser, probablemente hubiera perdido, porque claramente no estaba en mi plan de vuelo, aunque... ¿Nunca lo pensaste? ¿Nunca pensaste estar ya directamente como funcionario público? Yo creo que sí, pero lo había pensado mucho antes, incluso antes de irme a la maestría. Cuando mi padre fue un funcionario público, en materia de comunicación también, dedicado a la comunicación, fue director de comunicación social del presidente Carlos Salinas, pues yo tuve la fortuna de estar muy cerca de esos procesos, digamos. Y desde luego que a esa edad, yo estaba terminando la preparatoria, empezando la universidad, pues existía una aspiración natural, una necesidad de entrar a un proyecto público, de servicio público. Ahora, los que trabajaron con tu papá en ese entonces, concretamente, bueno, Jorge platica que es uno de los mejores directores de comunicación social que le ha tocado, que te planificaba de repente una entrevista con Fidel Castro para que la pudieras hacer, que hacía maravillas. También era un peso muy fuerte en ese entonces quererte dedicar al sector público cuando eres hijo de don Pepe Carreño. Tenías que demostrar que podías hacerlo directamente en el sector privado, ¿no? Es probable, es muy buena reflexión. No lo había pensado así, pero sin duda influyó esa parte. El punto es que la vida me permitió, en todo caso, la experiencia del sector privado antes. La semillita del servicio público siempre la tuve, desde luego, y de repente tuve la oportunidad, pues porque me invitó el presidente Enrique Peña Nieto a colaborar con él en un proyecto precioso, además, que fue el de Marca País, que es el de promover a nuestro país fuera de las fronteras. Y ahora, pues digamos, me da esta nueva oportunidad de hacerlo, pues quizá con la región más importante o con mayor proyección, que es Norteamérica. ¿Cómo te avisan que vienes para esta subsecretaría? Me invita a platicar la secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Ya sabías? No, desde luego que no. Desde luego que no. De hecho, yo ya, digamos, ya estaba en mi casa, ya estaba con mi esposa, con mis hijos, y me dicen que es muy importante que regrese a la oficina, incluso que vaya a la oficina de la canciller, de la secretaria, y es ella quien me transmite primero la invitación del señor Porque presidente. son amigos desde hace mucho tiempo, ¿no? La canciller y tú. En efecto, nuestros papás eran muy amigos. Pertenecían, digamos, al mismo grupo. El mío es un poco más grande que lo que era su padre, de edad, y eso pues también de niños nos permitió, digamos, conocernos. Digamos, nos perdimos la pista un buen rato, quizá en toda la parte donde yo estuve trabajando en la iniciativa privada, y ella en cambio desarrolló su carrera política, y pues ahora nos puso la vida en este mismo carril, y para mí es un honor. Pero además de todo, cuando conoces a alguien desde chiquito, sabes perfecto cuáles son los valores, quién es, de dónde viene, y que sí era muy importante para esta subsecretaría designar a alguien con tu perfil. Bueno, pues yo te agradezco eso. Yo creo que es parte y no lo creo, es parte de un movimiento en el que, digamos, es el diseño de toda una estrategia del gobierno federal que involucra distintas personas. Un nuevo embajador de México en Washington, más de la mitad de la red consular
Y bueno, pues yo donde estoy en la responsabilidad que asumo, además, pues con un enorme gusto y con un enorme compromiso. A ver, Paulo, preguntas más personales, que estás muy serio. ¿Quién te viera tan propio y tan formal? Pues serán las luces y la cámara y demás, pero... ¿Qué te gusta leer? Uy, pues ahora tengo que leer muchas cosas de la relación bilateral México-Estados Unidos, pero desde luego me gustan mucho las novelas. Los autores latinoamericanos me encantan, me gusta García Márquez, me gusta Vargas Llosa, me gusta Juan Rulfo, me encantó en su momento cuando lo leí. Creo que habría que releerlo. Me gustan los autores norteamericanos, me gusta Paul Auster, me gusta Hemingway, me gusta Bloom. En fin, lamentablemente ya tengo poco tiempo para hacerlo tanto como quisiera, pero desde luego que siempre ha sido una afición pues, que me ha distinguido. También yo creo que, como mencionabas tú, parte de lo que ves en tu casa, ¿no? Y parte de lo que ves a tus padres y a tus hermanos, en fin. ¿Serie de televisión? ¿Te fascinaba Friends? No tanto, la verdad. Yo creo que pues me han gustado siempre más las policíacas, las que tienen que ver a lo mejor con los grupos, despachos de abogados y demás. Justo ahora es de las aficiones que tengo con mi esposa ver series de televisión. ¿Cuál estamos viendo últimamente? Ya no me acuerdo, pero... Eso quiere decir que si trabaja, ve pocas series y sí está trabajando. Pero las disfruto mucho, en efecto. Yo creo que es un fenómeno de comunicación el de las series. Paulo, ya llevas un chorro de años casado. Sí. ¿Cuántos llevas? 12. 12 con 3 hijos chiquitos. Así es. Un bebecito. Pues no tanto, ya no tanto. ¿Qué tiene 2 años el bebecito? No, Julia, la más chiquita, tiene 4, luego Emilia tiene 7 y Patricio tiene 9. Mira nada más. ¿Pero que les haces el lunch todas las mañanas? ¿Cuando puedes? ¿Quién te dijo? Estás muy bien informada, me está preocupando tanta información. Cuando puedo, sí. ¿Qué les haces? Desde luego es cuando estoy con ellos. Pero a ver, ¿qué les mandas? Pues ¿Te esmeras o no? Nada muy sofisticado, no, desde luego que no, ojalá me esmerara. Y aquí esto claramente va a ir en contra de cualquier posibilidad que hubiera tenido de dedicarme a cocinar, pues no sé, algún sándwich, quesadilla, cereal, lo tradicional. ¿Te da tiempo de llevarlos a la escuela o no? Al camión, se van en camión a la escuela y los llevo, digamos, a donde los recoge el camión. Sí, porque ya en la noche llegarás tardísimo, ¿no? En la noche es muy difícil, en efecto. Son niños, se duermen temprano, entonces trato de aprovechar las madrugadas, literalmente, que es cuando se despiertan para estar con ellos. ¿En tu tiempo libre qué te gusta hacer? Me gusta leer de repente, me gusta ir al cine, me gusta estar con mi esposa también, me gusta cocinar, hacer algún deporte. En realidad cosas muy simples, nada demasiado sofisticado. ¿El día más feliz de tu vida? Uy, el día más feliz de mi vida, qué complicado. Pues tengo 4 quizá, cuando conocí a mi esposa y cuando nacieron mis 3 hijos. ¿El más triste? Uy, la muerte de mis abuelos, han sido días tristes. Pues yo creo, tengo la fortuna, digamos, para alguien de mi edad, que no he perdido a nadie, pues generacionalmente más cercano, pero pues mis abuelos desde luego fue una pérdida que lamento. Complétame esta frase. Paulo Carreño es... ¿Feliz? Muchas gracias. A ti. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay 2 músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, El día más feliz de tu vida.